Muy buenos días con todos. Buenos días, Anderson, Elin, Jeremy, Jordi, Juan González, Mabel, Melissa, Renzo, Kiara. Voy a registrar primero la asistencia y vamos a dar inicio a la sesión donde nos habíamos quedado. Almacenamiento de las mercancías. Luego pasaremos al tema para completar el manifiesto de carga. Voy a mencionar los artículos que trabajaremos en el manifiesto de carga también. Trabajaremos con parte de la Ley General de Aduanas en este proceso del manifiesto, pero en esta parte veremos la parte web. La anterior mencioné la página web de los puertos, ahora veremos la página web de la SUNAT sobre el ingreso y salida de los medios de transporte. ¿Ya? Denme un minuto para el registro de todos ustedes. Si alguien ingresa, por favor, manifestarse en el sistema para poderlo registrar oportunamente.
Bien, buenos días con todos. Ya acabo de registrar la asistencia. Voy a explicar brevemente este punto para finalizar esta parte. Buenos días, Jeremy, Renzo. Ya he registrado tu asistencia. Kiara, a ver, déjame ver si Kiara, creo que no he registrado. Y entonces vamos a culminar esta parte del almacenamiento de las mercancías para luego pasar, como le dije, al manifiesto de carga. Sí, ya está. Kiara, solo me falta... a ver, vamos a ver si está Diego, ¿no? Todavía, ya. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión y voy a explicar brevemente entonces el tema donde nos habíamos quedado. Las operaciones usuales durante el almacenamiento que habíamos comentado en la clase anterior es peso, medición, cuentas, reconocimiento previo. Recuerda que el reconocimiento previo es un derecho que tiene usted como acción de parte para poder inspeccionar, revisar sus mercancías, aplicar la ley del rotulado, ver el estado, bueno, nuevo, siniestrado, dañado, etcétera, ¿no? También adicionalmente dentro del previo está el proceso de colocación de marcas. Recuerde que este proceso de las marcas está dentro de la consideración de la ley del rotulado que ha cambiado y que permite de alguna manera señalizar el producto, si es que este viene en término de inglés y tiene que pasarlo al castellano poniendo los elementos principales. Recuerde, las características comerciales, no se le exige lo técnico, porque lo técnico ha sido ya declarado en la DUA, pero en algunos casos, si es un producto perecible o es un producto comestible, tiene que poner si algún elemento puede ser dañino, como por ejemplo, contiene tartrazina o contiene algún otro elemento, debe mencionarlo. Debe mencionar también la edad de la persona. En el caso de juguetes, cuando es menor de edad, aquí en el Perú es 5 años, entonces debe poner la etiqueta que debe hacer uso con una persona adulta mayor. Recuerda que la no colocación de marcas infringes a una presunta infracción y un delito que conllevaría la parte civil, donde si ocurre algún daño a la persona no comunicado por usted, entonces le atañe la parte civil no menor a 8 años de cárcel. Entonces, por eso es que es importante tener ya nuestros rotulados y etiquetados para ponerla a la mercancía. Es importante que reconozcas la diferencia entre pictografía, etiquetado, rotulado, marcados, porque es la parte usual que haces en el proceso del almacenamiento. Otros procesos van a acompañarnos en el régimen de depósito aduanero que son distintos, pero que digamos que se complementa con esto que son los esenciales y los más básicos. Luego tenemos las operaciones de desdoblamiento. Recuerda que el desdoblamiento he manifestado que es el proceso que aplicas a paquetes pequeños o menores, ¿de acuerdo? Recuerda que comúnmente te lo puedes ejecutar en las postal. Y el regrupamiento, habíamos mencionado en la clase anterior que está prohibido la formación de kit. Puedes agrupar los lotes. Recuerda que el documento que te acompaña para el reagrupamiento es el packing list. Este es un documento comercial, por eso no figura como un documento dentro del registro de la formalidad de importación. Ya dentro del marco de la ley y del reglamento no figura, pero debes saber que en el caso de aplicar un canal de control y se quiere hacer la revisión física o el aforo de la mercancía, es indispensable que cuentes con ello. La normativa no lo menciona como una obligatoriedad, o sea, algo obligatorio para el proceso, pero es indispensable que lo tengas. Es muy conveniente recordar que no conviene tener una factura packing a un packing list, ¿ya? El packing list es la lista de empaque en términos del castellano, que significa el detalle de tu mercancía, ¿ya? De todo lo que viene. Si tienes una caja, las cajas de cuántas unidades es, en qué unidad de medida se encuentran, cómo está el apilamiento de la mercancía, cómo se han separado los lotes. Por eso requiere siempre el packing list. Además, el packing list es importante porque los transportistas te lo van a solicitar, porque requieren tener la información del peso total de tu mercancía y el espacio o volumen que ocupa en metros cúbicos. El reembalaje, bueno, embalaje significa que tu mercancía está en malas condiciones y hay que cambiarla, y debido a una mala manipulación o algo.
No sé si la has pasado alguna vez, que te envían algo aquí en Perú de provincia, el elemento sale cuadrado, llega rectangular, llega plano, hexagonal, la caja también llega chancada, poco buen manejo en verdad aquí en el Perú del cuidado del transporte de mercancías en el interior cuando uno envía encomiendas. Aquí es muy desastroso la forma de la manipulación, muy chacreros. No entienden que al poner una copita quebradita, la gente piensa que está llevando copitas quebraditas, entonces he visto la palabra frágil con G, con J, ¿no? Sin tilde, con tilde, entonces parece que el personal o la empresa misma no tiene este compromiso de entender el lenguaje de las pictografías, ¿no? Esta es la parte penosa interna, y lo he visto en empresas muy conocidas acá en el Perú, muy conocidas, empresas reconocidas de transporte local, interprovincial sobre todo. Hasta ratas he visto bajar de sus bodegas, que es lo más penoso, ¿no? No pude fotografiar ni datar, si no lo hubiera hecho viral, para que se considere lo peligroso que es tener un roedor que viaja de una provincia a otra y viene acá, ¿no? El trasiego le manifesté que es el cambio del contenedor. Quiere decir, como el suceso que le comentaba de la Panamericana Norte, que el contenedor se cayó y bueno, no hubo daños personales, pero sí se tumbó un poste de luz, lo que hace peligrar. Fue un contenedor de 40, ¿no? No ha sido uno de 20, uno chiquitito. Igual, el de 20 pesa 33 toneladas, el de 40 pesa 65 toneladas. Entonces, imagínese pasar usted con su microbús por la Panamericana, o su auto particular que le gusta meterse, o el motorizado, osado, y le cae el contenedor. Ya los contenedores antiguamente aquí en la ciudad de Lima ha caído, en el Callao, sobre todo entre la avenida Argentina y la avenida Elmer Fawcett, ya ha habido muchos accidentes, también como en Gambetta, con la avenida Elmer Fawcett y la misma Gambetta, se han caído los contenedores. Las pistas acá son rectas, no tienen ese eje, esa curva necesaria para que un transportista pueda virar. Por eso que la improvisación es parte del Ministerio de Transporte y de la seguridad vial que hacen aquí en el país. Vaciado o descarga. Hablamos que hay un elemento importante. Usted opta porque la mercancía que ha traído total decide parcializarla. Es decir, solo una parte la vas a usar y la otra la vas a dejar. Luego la vas a volver a bajar, quiere decir, la vas a nacionalizar. La palabra nacionalizar significa que vas a pagar los tributos. Pero hay otro problema, el problema que comentaba, que las cargas hay veces vienen incompletas. Hay que tener cuidado con la disposición del envío, ¿ya? El cuidado de animales vivos, muy pocos almacenes tienen esta capacidad para la guarda y cuidado. Esto le pasó a una empresa color amarillo internacional acá, Courier, donde una empresa trajo pollos bebés y huevos en incubadoras y la pérdida fue el 50% debido al mal manejo del cuidado de los animales. Fueron demandados por una empresa conocida, acá avícola, y se ganaron un gran problema. Bueno, estas situaciones las vemos internamente, no hay diario que te las cuente, nadie toma en cuenta las noticias, toma en cuenta otras cosas, menos las del comercio. Ya, a ver, Juan González, permítame de nuevo, a ver, reconectar mi audio. Bien, Juan González, me dice si puedes escuchar mejor el audio. Si hay un eco o algo, me dice por favor cómo va el audio. Los demás, por favor, también Jordi, Jeremy, me comentan cómo se encuentra el audio, porque dependiendo de la zona, hay veces tenemos un poco de problema acá en la ciudad de Lima, ¿no? Depende de la zona. Me dicen por favor a través del chat, voy a leerlos, cómo perciben el audio. Sí, Mabel González, gracias, el link también. Bien, voy a ver. De repente, Juan González, de repente puede ser reconecta de nuevo el audio y puede ser que por ello se pueda dar. ¿Sí? Ya saben que tienen la página de Oxitel para quejarse a través de Indecopy sobre si tienen muchos problemas ya con tu empresa de internet. Es importante recordar tus derechos. Bien, Elin, gracias. Vamos a ver el tema entonces, la siguiente parte. Dice,
La siguiente parte consta, voy a ampliarlo para que se pueda visualizar un poco más. Ya, vamos a hacer acá. Me dicen si pueden visualizar esta parte, lo he hecho un poco más grande el zoom de la diapositiva para poder leerlo. Dice, extracción de muestras para análisis o registros. Bien, este tema es importante porque aquí en el país existe el procedimiento general sobre la extracción de muestras. La aduana ha determinado cuánto es el porcentaje, tanto para la acción de parte que tendrá usted, como la de oficio que toma la administración. ¿Por qué es importante obtener muestras? Ya, un ejemplo. Muchos de nosotros, antes de pertenecer al comercio, seguro usted ha comprado prendas de vestir, pero lo ha comprado por el color, por el modelo, el detalle, la marca, o porque le queda bien o por estatus. Pero en aduanas, muy poco le interesa algunos elementos que he mencionado, solo se centra en la marca. Pero un elemento importante que todo aduanero o toda persona del comercio debe saber de lo que importa del extranjero hacia el interior del país es la composición. Por eso la terminología va a cambiar bastante. No vas a decir pantalones jean, sino pantalones de denim, ¿no? Entonces vas a tener que diferenciar, ¿no? Vas a decir, ¿es algodón? Sí, pero ¿qué clase de algodón? ¿Cuánto pesa tu tela, tu fardo, tu tejido, tu prenda? ¿Cuánto es el porcentaje de algodón? ¿Qué tipo de algodón tiene tu prenda de vestir que has importado? Sí, por eso Yedi me decía siempre, a los que ya han llevado conmigo el tema de nomenclatura, y a los que son nuevos aquí, les digo, una cosa es la información comercial de la página web del proveedor, una la información técnica sobre el producto y una la información técnico-legal. Yo, desde mi punto de vista, manifiesto 3 puntos de vista que debes considerar. Lo comercial para las personas, igual como vender un teléfono. Le dice, este es iPhone, para quien le gusta usar marcas, con que oiga iPhone le es suficiente. Le vas comentando la cámara, no le explica la diferencia de cuál es mejor el efecto de la cámara, el obturador, la velocidad del procesador, el tipo de RAM, ROM, la expandible, el tipo de velocidad de transmisión de información de Bluetooth. No, eso no conviene. Conviene para alguien que usa su smartphone como una herramienta de trabajo. Pero esta parte, quieras o no, forma parte de lo que vamos a declarar en la DAM, en la casilla 7.35 del formato A. Y en el formato B, a diferencia, en la casilla quinta. Entonces, hay una diferencia, lo vas a ver cuando lleves el tema del liquidador de despacho. Te vas a dar cuenta que la casilla de la descripción del formato A es diferente de la casilla del formato B y que por tanto conlleva que debes manejar la parte que dice la tabla de sanciones, que debes dar la información de descripción mínima que ha establecido la aduana SUNAT acá en el Perú. Pero ¿por qué es importante el análisis y la extracción de muestras? Ya, vamos a verlo, lo voy a llevar un punto a otra área profesional. Ya, supongamos que se enferme Mabel. Ya, Mabel te enferma. Tiene algo. Lo voy a hablar desde el punto clínico, ya, desde el punto de vista como médico. Ya, ella va y a un centro hospitalario y se da cuenta que está mal. Le dicen que está mal de algo. Ya, diagnosticaron eso. Pero Mabel siente que el doctor no le escuchó. Siente que tomó nota y nada más y le recomendó una farmacia y esas cosas. Ya. No fue humano. Siente el malestar todavía. Vuelve a tomar la medicina, encima gastó caro y no hay efecto. Vuelve a otra clínica, se va a una clínica pensando que puede ser mejor, en muchos casos. No. Entonces se toma la muestra y sale otro resultado. En aduanas es muy importante que comprendas que la extracción de muestras, más que ser un procedimiento, es un derecho. Un derecho que tienen los declarantes. Revisa tu ley de aduana en el artículo 2 y mira quién es el declarante. Y si recuerdas quiénes son los declarantes, sería mucho mejor, porque esto es el derecho que la Convención de Kioto le da a los declarantes
sobre la toma de muestras y análisis. Por eso que en el Perú hay un procedimiento. No es que la aduana se haya inspirado en hacer el procedimiento, no. Es una formalidad universal de la Organización Mundial de Aduanas. Esto no es una inspiración, no es como el Congreso. Esto es una parte técnica. ¿Y por qué es importante la extracción de muestras? A ver, porque cuando uno toma la acción de oficio de extraer una muestra, por ejemplo, ya supongamos Jordi trajo una importación de telas, yo hago mi acción de oficio como aduanas, extraigo un pedazo de la tela, entonces es muy evidente que el análisis del boletín químico que voy a realizar en la aduana marítima, en el laboratorio de la aduana, que se encuentra, si te interesa, frente a la bueno, no sé el nombre de las calles, pero sí, está al frente del Real Felipe, es un paradero. Ahí es céntrico, no es tan malogrado el sitio. Entonces, de ahí va a salir el análisis del producto. Entonces, puede que hay que contrastar los datos, y el de la aduana salga diferente. Y la aduana va a decir, esta es la verdad, la tuya, lo siento mucho, no es tu verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Jordi va a recibir una multa. ¿Qué va a pasar con Jordi? Que la partida arancelaria que colocó es inexacta. Peor para Jordi si la aduana dice que es 11 y Jordi dijo 6. Entonces, ¿qué dice la normativa de la parte de la tabla de sanciones? Pagará Jordi el doble tributo dejó de pagar. ¿Por qué es importante la extracción de muestra? Porque tienes que tener una respuesta certera de que cuando alguien tome una muestra, los dos elementos deben ser iguales. Que pongo en duda la información de la administración, si yo pongo en duda todo comúnmente. Entonces es necesario que como importador no te estés llenando de sobregastos y pagos pensando que conoces el producto cuando realmente lo conoces como buen comerciante. Tú sabes dónde está el match, tú has encontrado el nido, el nicho, mercado, el ciclo de vida de la venta de tu producto. Reconoces a las personas a quien puedes llegar. Trabajas con las redes, sí, pero la aduana puede quebrarte el sueño si no conoces realmente la parte técnica, técnico-legal y comercial del producto. Bien, ¿se entendió la explicación? Me dicen por favor a través del chat si se entendió la explicación o les doy otro ejemplo. Sí, Jordi, bien. ¿Los demás por favor han entendido? Abel, Renzo, cualquier duda me lo dicen por interno en el chat para volver a explicar. Muy bien, Anderson. Bien, Mabel. Si alguien no ha entendido, dígalo por favor para no seguir avanzando y volver a explicar el ejemplo. Bien, Jeremy. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo, ¿ya? El control de máquinas o su funcionamiento. En el control del funcionamiento de una máquina o su mantenimiento, no se trata de que estás en un taller técnico haciendo reparaciones por ejemplo, al vehículo. No. La ley de aduanas y el reglamento, y específicamente que lo vincula con las operaciones usuales en los almacenes, determina que las operaciones son de tipo manual. Es importante que si vas a ser un auxiliar de despacho, el ojo de la agencia de aduana, en verdad tengas un poquito del conocimiento de lo que significa encendido, de lo que significa el simonizar un vehículo, de identificar partes y piezas del vehículo. ¿Por qué? Porque en el momento de inspeccionar máquinas, no va a ir un especialista de derecho, no va a ir un especialista en negocios internacionales, va a ir un especialista técnico en máquinas para ver la máquina. Y si tú no conoces el funcionamiento de una máquina, el especialista comunicará a la agencia que uno de los elementos no se encuentra y usted no va a poder identificar. Por eso que es importante tener en cuenta cuáles son los tipos de operaciones, como dijo, son de tipos manuales, son de tipos sencillas, ¿no? Sin embargo,
la observación es importante porque esta notificación puede significar una multa futura a tu maquinaria, ¿ya? Se trata de entender también que las maquinarias, debido a la logística y al envío, como son de gran volumen, las máquinas pueden estar desensambladas. Las máquinas tienen que ser nuevamente ensambladas y puestas en funcionamiento. Por eso es importante conocer el manual técnico de la máquina, saber el funcionamiento de la máquina, comprender qué es lo que va a hacer la máquina, para que en el momento de la prueba, de demostrar que el elemento no está dañado, ni siniestrado, ni malogrado, entonces pueda dar luz verde a que el aparato, máquina, dispositivo, sistema pueda salir con el canal de levante apropiado, puede hacerle levante aduanero. Ahora, la conservación de las mercancías perecibles es un elemento importante. ¿Por qué? Porque no todas las mercancías reaccionan igual. Si usted es una de las personas que cocina, por ejemplo, o ha visto lo que cocinan para usted, se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando cortas una papa, se oxida. Por eso es que tu mamá o tu abuela o alguien que hace la función de la cocina en tu casa o en tu entorno, pone la papa en agua para que no se oxide. Ahora, ¿de qué sirve este ejemplo? Para entender que el acondicionamiento de una mercancía perecible hay elementos que permiten entender cómo es que debe estar. Por eso la etiqueta, el tipo de envase, determina entonces la condición y los elementos perecibles no todos reaccionan de la misma manera. Este tema es mucho más amplio cuando uno lleva el curso de envases y embalajes para la determinación de los tipos de envase, material y relación de oxidación de las mercancías perecibles, considerando el tiempo de recojo, el acondicionamiento y luego del envío internacional. Porque recuerda, lo que vendes hoy acá debe llegar en óptimas condiciones al exterior, permitiéndole que él pueda seguir aprovechando que el elemento perecible todavía tenga una vida útil y pueda seguir vendiéndose en un periodo mayor. Por eso que cuando voy al tema de las exportaciones aquí en el Perú, sobre todo en la región norte, es importante recordar al campesino o al agricultor o al dueño de la siembra cómo es el control que va a pasar su mercancía en la logística. Entonces, es muy importante que los acondicionamientos sean uno de los elementos más importantes. Algunos le meten mucha fuerza al tema de la presentación, del packaging, ¿no? Y de lo vistoso, pero realmente lo que le interesa a una persona que el bien perecible pueda llegar en óptimas condiciones y no pueda ser un elemento de detención en el ingreso de alguna aduana. Bien, hasta acá entonces he quedado con la parte de lo que ha sido las operaciones usuales de almacenamiento. Si hay alguna pregunta hasta esta última parte, me lo dicen para pasar, si no, a la siguiente diapositiva, que estaríamos hablando del manifiesto de carga, ¿sí? Miren en la definición del artículo 2, manifiesto de carga, y nos vamos a ir a analizar el manifiesto de carga, pero desde la web SUNAT. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Para cerrar esta sesión y abrir la siguiente sesión que se llama manifiesto de carga. Bien, si no hay alguna pregunta, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la del manifiesto de carga, ¿sí? Permítame entonces colocar la siguiente diapositiva. En esta parte de la diapositiva vamos a tratar directamente el tema, pero desde la óptica de la administración de aduanas. Quiere decir, ya no vamos a mirar la página web de APM, DP World, sino que vamos a tratar el tema desde la misma página de la SUNAT
es importante que todos nosotros identifiquemos el proceso. Esta es la parte en la que un técnico auxiliar, una persona en el comercio involucrado, conozca bien los datos del manifiesto para entender si se está dando el proceso correcto de la importación para el consumo, de la exportación, del depósito, etc. Es una información muy importante. Yo le digo que el manifiesto en la web SUNAT, como para un alumno de medicina, es la placa radiográfica y el análisis de entender el proceso que está sucediendo en ese momento y dar un plan de solución en el caso que tenga una notificación. Bien, voy a pasar entonces a la parte del manifiesto de carga, ¿ya? Ya saben, cualquier consulta me lo manifiestas a través de la web. Bien, me dicen por favor si se puede ver la diapositiva. Estamos hablando del manifiesto de carga, ¿sí? El manifiesto de carga tiene relación directa con los operadores del tránsito local e internacional. Refiere al movimiento de la mercancía a través de los medios de transportes en sus diversos modos que utilizan ellos y sobre todo aquí vamos a verlo en la salida como en el ingreso. Por eso es importante asociar al manifiesto los elementos de los plazos, ¿ya? Es importante conocer los plazos. Bien, acá pongo una noticia que ocurrió. Bueno, es una noticia ya pasada, pero relaciona a la parte operativa aduanera. Lo coloco porque es importante entender que lo que el manifiesto dice contener lo relaciona a la potestad. ¿De acuerdo a la potestad aduanera? Persona, medio de transporte y mercancía. Cuando las personas locales ingresan al país, piensan que la revisión es al paquete y no a la persona. Desconocen que están parados en zona aduanera, zona primaria. Está bien, dirán. Ahí está la policía, está el watchman, está Corpa o una institución aeroportuaria, ¿no? Pero en realidad lo que ingresa al país no es un producto, no son tus efectos personales, son mercancías. Y usted ya sabe los términos, mercancía nacional, nacionalizada y extranjera. Entonces, la aduana interviene porque necesita ser identificado el bien y luego con la entidad competente, de la mano, digámoslo así, hacen la inspección a la carga, al equipaje y a la persona. No tenemos esos mecanismos como tiene, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de San Francisco o el Aeropuerto Internacional de Madrid, ¿no? Otros aeropuertos del mundo donde tienen mecanismos donde la inspección no es intrusiva, quiere decir que te desvistan, abran tus maletas y te lleven de un lado para otro, no. Es un control más especializado. Por tanto, acá en la noticia dice que la SUNAT intervino a una pasajera que no declaró las joyas. Está bien, son de ellas, podríamos pensar. Pero si no tiene una declaración jurada, podríamos pensar que la ha comprado, como hace la mayoría, esconden su maleta entre las cosas y lo que traen son cosas para vender, ni siquiera para usar teléfonos celulares, accesorios, joyas, dinero, etcétera, ¿no? Las personas siempre quieren, de alguna manera, eludir el control de la aduana. Entonces, quieran o no, para que entiendas ese proceso, debes saber que hay un delito administrativo y un delito civil. Entonces, si tú quieres hacer esta actividad, tienes que conocer la parte civil para que tengas una penalidad administrativa y no civil, o sea, una que te demanden, una que implica que bochornosamente has tenido un incidente en el aeropuerto por el tema de contrabando. ¿Ya? Entonces, siempre le digo a las personas que quieran hacer este proceso, es importante recordar lo que dice el derecho, la fuente del derecho. La fuente del derecho con respecto a esta situación dice nullum siguen lege previa poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Si conoces la ley
y traes lo que traes, está fuera del alcance de la ley, no es un delito. Comprende esa parte que es importante. Entonces, esta pasajera no declaró. Habían rubíes, habían zafiros. Hay una diferencia connotable que el aduanero debe conocer. Por eso en esta parte de inspección de cargas, lo que se requiere es un aduanero que conozca un poquito, no de bisutería, sino de joyas. Reconozcas una piedra natural, un cristal, una piedra semipreciosa, una piedra preciosa, la incrustación, el chapado, el plaqué, el platino, el oro, la plata. Porque necesitamos que cuando vengan, no vas a llamar un joyero. Vas a tener los equipos para determinar que el elemento es valioso y que la suma total se convierte en un delito, y la acción en un delito, si no tiene prueba, se llama incautación. Y eso pasa a ser parte de la administración de aduanas. Estas joyitas se quedan con la aduana. Siguiente elemento dentro del proceso de la información de manifiesto sería lo siguiente. Acá puse una información que he puesto la fecha de la data, por si acaso, para que vean. Y dice, ¿cuáles son las rutas y los precios de la droga dentro y fuera del país? El Perú tiene una producción en ese año de 491 toneladas de cocaína, según la Oficina Nacional de Control de las Drogas para la Casa Blanca. Es la segunda a nivel global después de Colombia. Un tiempo fuimos los primeros, le ganamos a México, nos pusieron en el primer puesto como certamen, que éramos los productores uno de cocaína en el mundo. Bueno, luego ha bajado la producción, parece, ¿no? Y la calidad, y los colombianos y mexicanos ahora se apuntan a ser los primeros. Perú ha bajado un escaño menos. Entonces, la droga entra y la droga sale. Ahora dirán, pero un momento, Daniel, pero si produzco, ¿cómo que la droga entra? Sí, necesitas elementos y productos para hacer la piedra, para hacer estupefacientes, para hacer crack aquí en el país, para hacer pastillas como el éxtasis. Necesitas ingredientes. La importación es importante en toda la industria, tanto del narcotráfico como en la parte comercial y la parte industrial. No olviden que la importación permite mejorar ciertos procesos y uno de ellos son los insumos químicos que ingresan, o una simple planta también puede contribuir al proceso de realizar una droga sintética que en los exámenes químicos no sale en la persona. Entonces, esta parte es importante porque hemos tenido históricamente relación en el Perú con naves del Perú llevando droga. Y esto no es broma, es increíble que en naves, hay aeronaves, haya salido droga, haya caído droga en otros países. Ahora, que las noticias no lo digan, que no lo informen los diarios, es una cosa, pero en la realidad aduanera y del comercio es muy importante saber las rutas, los medios de transporte que fueron involucrados, las empresas involucradas. Imagínate tú que vayas a querer vender en Paruro tu mercancía y seas el único que quiera dar boleta. No cabe la idea. Entonces, el manifiesto se implica con todo, con lo que dice esconder y con lo que no dice contener también, ya es muy importante. Entonces, es importante que el manifiesto, acá aduaneramente, no solamente vamos a hablar de mercancías, vamos a hablar también de la parte ilegal y de los sucesos que han tenido algunas empresas ligadas con algunos problemas legales. Ahora, puedes ver acá el decreto legislativo 1053, vamos a empezar con la sección cuarta del título primero, que habíamos hablado antes, ingresos y salida de mercancías, tanto el título segundo como el título tercero, ¿ya? Entonces, vamos a tratar, ya sabemos que el ingreso y salida es parte de la aduana, del cumplimiento, pero también vamos a ver el tema importante de cómo opera su logística, el operador de comercio, ¿ya? Aquí en la parte del manifiesto. En el reglamento, sin embargo, date cuenta que la información es igual. La diferencia entre el reglamento y la ley solo dista en el número del artículo, pero en función a la estructura sigue siendo la misma. Recuerda ese dato importante cuando quieras responder una notificación de la SUNAT.
La siguiente pregunta es importante porque dice, ¿cómo se inicia la relación del transportista y la administración de aduanas? Bien, nosotros hemos recordado que el manifiesto de carga es un documento en el que dice contener todo lo del que trae el transporte, ya sea para el ingreso, la salida, el tránsito o la permanencia. Ahora, es importante reconocer la relación porque con él vas a medir el tiempo. Y en el tiempo vas a darte cuenta de que el plazo es importante para abrir una modalidad anticipada, una modalidad diferida y una modalidad urgente, porque dependen, ojo, del proceso de información y de los tiempos que cumplen los transportistas al enviar el manifiesto de carga. Entonces, ¿cuáles son los ciclos transportistas? A ver, Jordi, Jeremy, Mabel, ¿pueden ver la diapositiva los demás, por favor? ¿Los ven? ¿Pueden visualizar esta diapositiva? Anderson, Elín, Renzo, Mabel, Kiara, Juan González, Jordi. ¿Se visualiza la diapositiva para empezar a explicar esta diapositiva? Sí, Elín, muy bien. Los demás lo visualizan. Voy a empezar a explicar este proceso. No estoy tomando la ley, sino que voy a resumir la ley explicándola en este cuadro gráfico. Bien, permítanme explicar. Voy a hacer un zoom a la primera parte. ¿Cuántos elementos considero para el ciclo de transportista? El arribo, el ingreso y la llegada. Son 3 tiempos que debes manejar. Cuando trabajes en una agencia aduana, lo que vas a tener que llevar el control del despacho de tu cliente es el tiempo. Y el tiempo lo vas a controlar viendo el manifiesto de carga de tu cuenta cliente que te da la agencia aduana, que te da el agente carga o la empresa transportista. Ahora, si haces el papel no para la empresa, sino lo haces de manera particular, o sea, como yo lo he hecho y lo hago para un cliente, controlando el tiempo de la agente aduana y los demás, entonces también la información es necesaria para conocer los tiempos. Vamos a ver acá. Me pasé, perdón. Me pasé acá, no. Me salté, disculpen, me salté mucho. Quería hacer zoom, se me ha salteado. Ya, vamos así. Vea. Espero que se pueda ver la diapositiva. Le he hecho un zoom un poco más grande para ver esta parte, ¿ya? Dice, primer elemento en el arribo, transmitir la información del manifiesto de carga. O sea, la nave llega, ingresa al Mar de Grau, al territorio marítimo, así porque se le conoce al Perú como el territorio marítimo. El Perú tiene muchos territorios, es importante, tiene 5 territorios geográficos que me sorprende que no se mencionen mucho, se mencionan solamente los pisos, la región, el departamento. Uno de los principales es que ese es el plano marítimo importante del país. Entonces, la nave cuando ingresa en el espacio marítimo del país, transmite la información a la aduana de lo que está trayendo. Se la transmite la aduana y la aduana le preguntará electrónicamente, ya suponiendo, en qué intendencia va a empezar el proceso del atraque, de dejar las mercancías. Entonces, cuando la nave transmite la información a la aduana le responde con el denominado número de manifiesto, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Ese es el arribo. Una vez que le conceden la numeración del manifiesto, entonces se permite el ingreso, ya tiene autorización. Entonces puede dirigirse al puerto o aeropuerto de la intendencia en el que va a realizar la labor de la descarga de las mercancías y conducirlas hacia los almacenes si fuera el caso. Entonces, a ese proceso de ya haber cumplido el ingreso de la formalidad, le dominaremos la llegada. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer en ello los plazos, los elementos como la llegada, el término de la descarga y los sucesos de la lista de bultos, ya sean faltantes o sobrantes, que hemos visto en la sesión anterior, cuando era un bulto sobrante, cuando era un bulto faltante. ¿Ya? Esta es la parte que ya había explicado en el proceso anterior a los almacenes. Ahora, es importante reconocer la información que vemos acá,
que estas informaciones de manifiesto relacionan a los operadores del comercio como los operadores intervinientes. Entonces, aquí lo que vemos es que el primer paso es la transmisión electrónica de la información. En el caso que la transmisión electrónica no fuera la indicada a satisfacción de la aduana o por alguna situación en la cual no se pueda dar la transmisión, se requiere la presentación física del manifiesto, porque el artículo 2 menciona que el manifiesto es un documento. Luego de ello, con la presentación o la transmisión dada, entonces hace uso del denominado lugar habilitado, ¿ya? Como también puede darse el lugar habilitado no habitual. Entonces, este es el proceso en el que cumple el manifiesto. ¿Quiénes lo cumplen el manifiesto? Recuerda lo que dice la diapositiva. El operador del comercio y el operador interviniente. Esto lo puedes ver en el artículo 15, en el artículo 16, 17 de la Ley General de Aduana. Ya están los operadores de comercio y operadores intervinientes. También lo vamos a ver aquí en estas sesiones de dictado, los operadores de comercio como los operadores intervinientes. El artículo 142 manifiesta en el reglamento específicamente, manifiesta qué es lo que tiene que cumplir la definición del artículo 2 de la ley sobre el manifiesto de carga que menciona la definición. Entonces, el artículo 142 manifestará lo siguiente. Ya voy a hacer un zoom a la normativa para ir explicándola brevemente. Dice, el transportista o su representante en el país transmite a la aduana la siguiente información. Literal A. Del manifiesto de carga que comprende la información de los datos generales del medio de transporte. ¿Cuáles son los datos generales? Acuérdense que en la página que estaba yo mencionando, por ejemplo, de DP World y APM, lo importante era reconocer ¿qué cosa? El nombre. ¿Qué otro dato más necesitamos conocer? Recuerden las páginas anteriores de la sesión, de la clase anterior, yo le mencioné algunos datos que debías considerar al ver la página web de DP World y APM con respecto al ingreso o salida del medio de transporte. Ya te dije uno sería el nombre de la nave. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro dato que necesitas? Yo considero 3 datos importantes, ¿ya? Primero, el nombre de la nave. Debes saber luego, anota siempre esto, debes saber la empresa transportista. Por ejemplo, MSC, MERS, ¿no? MOL, ON, depende. Esas son las empresas. Y luego, el operador local que realizará las operaciones a la nave de esa empresa. O sea, son 3 elementos importantes, ¿ya? Que debes considerar. Ya, ahora, pero para la información del artículo 142, veamos los otros elementos. Dice, los documentos de transporte de las mercancías que constituyen la carga manifestada para el lugar de ingreso con el número de bultos, el peso, la identificación y la descripción general de la mercancía. Sí, los manifiestos no llevan detallado la información de lo que traes, solamente lo ponen a manera general. Entonces, quiere decir que si el IN comprase mercancías, como por ejemplo, ¿no? Cuadernos, borradores, bolígrafos, tajadores, resaltadores, entonces el manifiesto no va a decir toda esa mercancía. Lo va a llamar todo de manera general. Lo va a denominar como los útiles de escritorio. Ya está, nada más. Al transportista no es el que vela porque las mercancías sean restringidas o no. Él cumple con su papel de transportarlas. La parte de la formalidad le corresponde al importador y a la entidad o sector competente
pronunciarse sobre la mercancía que está ingresando. La aduana la identificará a nivel de sus partidas nacionales, ¿ya? Esa sería la forma en la que estamos mirando la parte documentaria. Además, también vamos a ver más adelante que acá está ya dándose o gestándose la información del documento de transporte o conocimiento embarque. Dice el tercer punto, tercer numeral, dice los documentos de transporte de la carga en tránsito, eso es otro régimen aduanero, o sea, no, eso tienen que seguir su camino. Los documentos de transporte de carga no desembarcada. Aquí este elemento, como el anterior, decíamos la circunstancia por la que una mercancía fue embarcada, no está manifestada y no está en el registro del ingreso, ¿no? Estos fueron los elementos. Y otros que establezca, dice la Administración de Aduanas. Y el literal B, los documentos que vinculan, cuando correspondan, dice la normativa, la lista de pasajeros, lista de tripulantes, lista de provisiones a bordo, lista de armas. Y estos son los elementos que acompañan al manifiesto en el proceso luego de la información o transmisión de la data que ha tenido. El artículo 2, acá lo he copiado, tal como dice la normativa, lo define como un documento que contiene la información de lo que trae, lleva, transita el medio de transporte, ¿ya? Estas son las palabras generales. Entrando a la página de la SUNAT, www.sunat.gov.p, entrando a la página, entrando a la parte operatividad aduanera, no vamos a permitir que cuando queramos buscar información de la nave en la que nuestra mercancía se va a ir o de la mercancía que va a venir, entonces esta es la página web de la SUNAT que te permita hacer esto. Me dicen por favor si pueden visualizar la diapositiva que está acá. Y voy a explicar algunos elementos que se encuentran en la página web SUNAT, ¿ya? Dice, manifiesto de carga. Te va a señalar aquí solamente dos maneras, el aéreo y el marítimo, recuerda, ¿ya? El aéreo más el marítimo. En el rango de fechas de llegada, solamente la aduana permite acá buscar un rango de 30 días, nada más. Si el mes tiene 31, descarta el día primero, de repente cayó domingo, pero en realidad las naves pueden ingresar cualquier día de la semana. Luego, debajo dice código del terminal, ya. Si no conoces el código del terminal, lo dejas así nomás, como está. Dejas en todos. Manifiesto marítimo, si lo conoces, el número que la aduana le concedió a esa nave para su ingreso, lo colocas. Si no, déjalo en blanco y solo utiliza la parte superior donde dice manifiesto de carga y rango de llegada, nada más, 30 días. La matrícula de la nave sí es como la placa, pero realmente solamente esta información más le corresponde a su agente de carga, Jeremy, y a los transportistas que al importador o a la agencia aduana. Si tú trabajas en una agencia aduana y eres el que hace la función del servicio al cliente, entonces lo que te interesa más es saber si el manifiesto es marítimo o aéreo y conocer el rango de fechas posibles en la que la nave está llegando. ¿Te acuerdas? La ETA. O sea, la posible información de llegada, o sea, es relativa, no estamos seguros. Entonces, dateas y buscas si la nave ya ingresó, si la nave ya descargó y si la nave ya terminó el proceso. Entonces, con la aduana y ya sigue la agente aduana y los demás operadores, ¿ya? La parte inferior, manifiesto aéreo y manifiesto marítimo, son partes que le corresponden a otros operadores, déjalo en blanco y dale clic a lo que estás buscando simplemente. Me dicen si pueden visualizar esta diapositiva.
Acá imaginemos que ya hemos puesto la data de información y ya le hemos hecho clic consultar y ahora nos va a mostrar esta data. Voy a hacer un zoom para que la puedan visualizar mejor, ¿ya? Ya está. Me dicen si la pueden visualizar esta parte también para explicarla. ¿Sí, Renzo? Muy bien, Renzo. Los demás, por favor, visualizan la página para explicar esta parte. Esta parte que voy a explicar va a ser la parte de información que le sirve a un auxiliar de despacho que trabaja en el área de liquidación o al que trabaja como sectorista. Quiere decir, la persona que monitorea el estado de ingreso o salida de una mercancía. Esto lo hace a través de la web SUNAT. Lo que ves en color azul, el 20 significa el año. El color azul de 1824, 1861, 1802, por ejemplo, representará el número de manifiesto. ¿Cuántos son los números de manifiesto? Me dirán algunos, pueden ser 2, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. ¿Por qué esa forma, Daniel? Les dirán algunos. Bien, porque los números son correlativos. Quiere decir, el primer día del enero se empieza la data del registro y continúa relativamente. Por eso es que ves esta data de información. Luego, fecha de la llegada. La fecha de la llegada es la información que ha datado el transportista al puerto también, pero que la aduana también lo tiene. ¿Por qué? Porque a la aduana le ha transmitido la información para que le sea autorizado la carga y la descarga de su mercancía. Y la fecha de la descarga concuerda con la parte operativa, nos acordemos, de que el último bulto con destino al país haya descargado. Entonces recién se cierra la fecha de la descarga, como vemos en algunos que ya se ha dado. Y al costado de esto se encuentra el nombre de la nave. ¿Por qué el nombre de la nave es importante? Porque vas a recibir un documento, si eres el importador, del aviso de llegada que te dice en qué nave está llegando. No te dicen qué operador, sino te dice en qué nave está llegando. Me dicen, por favor, si entendieron la explicación y si alguna parte de acá no se ha entendido, me lo dicen para poder explicarlo. Lo leo a través del chat a ustedes. Muy bien, Anderson. Confirmen los demás si han entendido esa parte de la explicación para seguir avanzando y no se pierdan, porque voy a seguir mostrando más información de página web SUNAT como parte de la sesión de manifiesto, ¿ya? Si alguien dice, no, no entendí, vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Se explica, pero la intención es que comprenda, paso a la siguiente diapositiva, sigues la cadena, entonces ya no te pierdes. Bien, pasemos a la siguiente parte. Voy a reducir la diapositiva. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije? En la página web del puerto, sobre todo, que fue el ejemplo anterior, de DP World y APM, el nombre de la nave es importante porque cuando tú hagas una importación directa, o sea, no hay intermediarios, sobre todo, y te involucras mucho con el proceso, y le preguntas al chino, ¿en qué nave va a venir mi mercancía? El chino no te va a decir la nave en ese momento porque no la tiene la información, pero luego de repente sí te da la data de información
y te va a decir entonces en qué nave se embarcó tu mercancía. ¿Para qué quieres esto? Porque hay un documento de registro del booking en el que se dan los datos provisionales en donde va a ser recepcionada la mercancía. Entonces, como parte de ese proceso, entonces tú vas a querer saber el nombre de la nave. Y vas a recibir el nombre de la nave y vas a estar queriendo buscar la información de la nave. Y va a resultar en lo que te dije. Si el puerto o aeropuerto no tiene capacidad para recepcionar a esa nave, la nave en algún punto hub del Puerto de Colón en Panamá o en algún puerto, Algeciras, creo que es Algeciras de España, o en algún lugar, cambia de nave, lo que llamamos nosotros el transbordo, y va a venir en otra nave. Por eso que es importante que tengas una información adicional y un seguimiento con tu agente de carga o el transportista, para que no pierdas de vista la nave que está trayendo tu mercancía, porque si no, realmente vas a tener un serio inconveniente al no poder encontrarla. Bueno, acá no he hecho el registro, pero me pasó en el caso de una agencia aduana que me llamaron para una consulta externa, no dentro de la aduana misma, porque no es la competencia de la aduana esta información, sino le corresponde al transportista. Y me preguntaron por qué era posible que una nave ya no aparezca en el sistema de la SUNAT. ¿Cuál es el problema? Le pedí que haga lo mismo que te estoy enseñando, mira la información del registro de la nave en DP World o APM y mira si está. No. Entonces, esta consulta pasó a ser más personal con él, con la empresa y la persona, en el que tuvimos que volver al diálogo con el proveedor y con la empresa transportista inicial que sacó la mercancía. Porque recuerda, las empresas transportistas están asociadas, están en gremios y estas cumplen su proceso entonces como una sola empresa. ¿Cuál había sido el problema? Que la nave había cambiado, había transbordado la mercancía y que había ingresado ya al puerto con otro data. Pero la falta de comunicación oportuna de la agente carga, de no decirle que la nave había cambiado, hizo que la nave llegase y declarase que la mercancía no podía ser desembarcada debido a que no había habido una destinación, es decir, no le dijeron que descargue. ¿Qué hizo la nave? Se llevó la carga, bueno, la llevó a Valparaíso, se la llevó, tampoco la descargó. Al recién obtener la data de la nave, recién se solicitó al transportista que la carga debe ingresar al 118 y la nave entonces regresó, de paso porque ya llevaba carga de exportaciones. La pregunta es, ¿quién asume ese error de gasto que se cometió? ¿Quién lo asume? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién fue? Recuerde que los operadores involucrados serían la agencia aduana, un agente carga, un intermediario y el transportista. ¿De quién es el error? ¿O del importador? ¿De quién crees que es el error? Porque el transportista le va a cobrar doble flete. No que yo me la llevé para que no te roben y ahora te la traigo y es de buena fe. Nada, le cobró doble flete porque llevó su carga hasta el paraíso y se la trajo. Y luego tenía que dejarla aquí. Te dejo con la pregunta, me da la respuesta en el transcurso de las diapositivas. ¿Ya? ¿El importador tiene una responsabilidad, Renzo? Sí, porque debe estar indagando los datos, pero recuerde que el importador le ha dejado el encargo de su despacho a un agente aduana. Le ha encomendado el envío de su mercancía a un agente carga, un transportista. Entonces, si tú le dejas a un tercero lo que tú no conoces, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ya le dejaste los papeles a despacho para que ellos estén informando. Se supone que esta parte la desconoces.
se supone que la parte profesional te está informando. Entonces la pregunta es, ¿de quién es más la responsabilidad? ¿De la agente aduana o de la empresa transportista? En primer lugar, claro, comparto la opinión de Renzo, el agente aduana debió haber tenido el personal apropiado en el área de importaciones, en el área de los sectoristas, no en el área de liquidación, porque el liquidador no es su responsabilidad. Por eso es importante que conozcas tus responsabilidades, como lo determina creo que el artículo 19 en la ley, de que cada quien debe cumplir la función de acuerdo al área de competencia. Quiere decir, mientras mayor área, mayor capacidad de conocimiento y experiencia. En una menor área, no es decir que no sea importante, pero no es su función, debido a que esa ala, a esa ente, ese sector, ese grupo, se supone que transmite toda la información ya dada, verificada al liquidador. Por tanto, la agencia aduana tiene que responder por incumplimiento de información. O sea, no, acá no fuimos a una parte legal, acá lo demandamos, porque el importador me dijo si era posible, yo le dije que sí, era posible demandarlo, y meterle un pequeño punto negro a su experiencia como agencia, para que comprenda que cuando uno da la información, da el despacho, da la factura, transmite el BL, no, les encomienda, le recojo el BL, o sea, toda la operación, la agencia aduana debe responder como tal. Número 2, el agente carga debía haber dado a la agente aduana la información de actualización de información que la nave había cambiado. Entonces, también tiene una responsabilidad de incumplimiento el agente transportista por no dar la data actualizada a la agente aduana, que la agente aduana ni siquiera la solicitó, ni la actualizó, ni la preguntó. Por eso hubo un caso de responsabilidad compartida. Estos casos pueden ocurrir cuando usted, por ejemplo, deje el despacho. Por eso que es importante que cuando dejes un despacho, una agencia aduana o una empresa, es tu derecho comprometer obligaciones establecidas en la ley o el reglamento y no solamente dejar un despacho a la de Dios, comprometerlo. Tienes todo el derecho de que ellos firmen un compromiso contigo de responsabilidad en la parte operativa aduanera que se comprometen a ejercer con experiencia y compromiso. Por eso es que la aduana, cuando actualiza los cambios en el año 2020-19 que realizó, se pensó oportunamente pues sancionar las agencias aduanas que ya tenían mal visto muchos canales rojos, notificaciones, multas, quejas. Entonces la aduana depurará con el tiempo, con esto de las garantías renovables y los procesos, a los operadores que han incumplido los nuevos cambios que puso la normativa de la aduana, tanto a los operadores de comercio como a los operadores intervinientes. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora nos metemos a cualquiera de los links. Imaginemos, voy a retroceder a la diapositiva primero, ya. Supongamos que he presionado cualquiera de los links donde dice manifiesto, cualquiera, ¿ya? Pero uno que tenga data de descarga, ojo, uno que tenga data de descarga. Vamos a hacerle el link, golpeamos uno ahí imaginariamente y entramos a una de ellas. Ya. Voy a ampliar el zoom y me dice si la visualizas, ¿ya? Le he puesto al máximo, ¿ya? Dime si la visualizas para explicarla. Bien, explico la información. En la parte superior, voy a ampliarlo nuevamente para explicar, perdón, los 5 pasos. Voy a irme donde dice manifiesto, ya voy a hacerle un zoom. No me fui de nuevo, ¿no? Ya está, zoom. Se me fue la data. A ver, data de información, se me fue la data. Oh, ya. Dime si visualizas ahí, ya, ahí la agregué más grande, a ver, lo más grande, ya. Ya, visualizan la parte primera, la parte superior, ¿la pueden ver? Lo he puesto un poquito más grande el zoom, ¿ya? La parte superior dice manifiesto. Ya, recordemos. ¿Qué es el 118? ¿Qué es el 118?
¿Qué significa el 118 en esta data? No, está en el puerto del Callao, Renzo. Muy bien, es la vía marítima, no es aéreo, Melissa, no es un puerto aéreo, es un puerto, pero ¿cuál? Se le dice, está en el Callao, pero corresponde a la Intendencia Marítima del Callao. No señala el puerto, o sea, no dice en qué puerto ingresó, dice Intendencia Aduana Marítima del Callao. Ese 118 no te dice si es DP World o APM, simplemente dice ingresó a la Aduana Marítima del Callao, nada más, ¿de acuerdo? Eso es todo. 2020, el año. 2017, el número de autorización conocido como número de manifiesto. Dígame si se entendió esta primera parte. ¿Se entendió esta primera parte, esta explicación? ¿Sí? Bien. Ya. Muy bien. Ya estoy confiando en que me están diciendo que sí se está entendiendo. Que da la aduana al transporte. DP World o APM. Y lo otro lo vas a tomar en cuenta del documento que te envía la empresa transportista denominado el aviso de llegada, ¿ya? Porque tú no sabes cuándo va a llegar. La ETA te dice que probablemente, pero una vez que la aduana le dio número, la llegada está confirmada. Lo que no va a estar confirmado, y tienes que mirar en el sistema y recordar que una nave, por ejemplo, puede demorar máximo 3 días en la descarga, entonces tienes que contar a qué hora llegó. Si te das cuenta, llegó a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. E increíblemente demoró 24 horas, porque ya están sobre las 15:54, ¿no? Del mismo día. Esta nave llega a las 3 de la mañana y realiza la descarga del último bulto en el puerto del Callao a las 15:54. Matrícula de la nave, ¿se acuerda que me preguntaba Jeremy? La matrícula, les dije que es importante saber el nombre de la nave, Cartagena Express. ¿Y quién realiza el trabajo de atención de esa nave? Lo realiza entonces Tramarsa, Trabajos Marítimos S.A., cuyo código de operadores es el 7770. Ya, me dice si entendieron la explicación. ¿Se entendió la explicación? ¿Cielin? Muy bien, los demás. Bien, si hay alguien que no ha entendido, manifiéstelo para no estar cambiando la diapositiva, ¿sí? Para que puedan entender. Ahora vamos a ir a otras informaciones, ¿ya? Ya. Esta es la información más importante. Fecha de llegada, fecha de descarga. Matrícula de la nave, que encontrarás, que te informarán en qué nave está llegando, y la empresa de transporte, Tramarsa, será la empresa involucrada en realizar las faenas a la nave en el ingreso, ¿ya? Esta es una empresa que representa a la empresa transportista en las faenas que le realiza a esta nave que ha llegado. Bien, paso a la siguiente diapositiva entonces. Ahora, voy a hacer, dígame si pueden ver la diapositiva siguiente para hacerle un zoom, para seguir explicando. Ya, muy bien, ya. Ahí hay varios elementos a los cuales yo le he puesto flechitas, ¿ya? Flecha negra, flecha verde, flecha celeste y flecha rosada,
medio rojo y rojo. Ya, vamos a ver. Primero voy con las flechas negras de extremo a extremo. ¿Pueden ver lo que dice? ¿Pueden ver el extremo de las flechas negras? ¿Qué es lo que dice la de la izquierda con la de la derecha? O viceversa. ¿Pueden visualizar el nombre que dice ahí? Cielin, muy bien. Los demás. Bien, Renzo, Kiara, Jordi, Jeremy, Anderson, muy bien. Mabel, de acuerdo. Ya, vamos a empezar. Bien, Jordi. En la parte de mi lado es la parte izquierda, dice puerto. Ese es el de la salida de tu mercancía. Quiere decir, si compraste en China, en esa parte derecha de mi izquierda, dice puerto, señalará el puerto de salida. Y en el de mi mano derecha, que dice puerto destino, el puerto donde va a llegar. ¿De acuerdo? Siempre considera que refiere la parte izquierda, puerto, de donde sale, y la parte izquierda, puerto destino, donde llega. ¿De acuerdo? Esos son los elementos. Ahora dice conocimiento BL Master. Cuando hablamos de conocimiento y BL Master, el conocimiento, esa parte de conocimiento, es el documento de transporte que tú lo conoces como el BL, ¿de acuerdo? Ese es el documento que da la información personalizada a quien le pertenece la mercancía. Ese es el BL. El Master significa que es el general en el cual se ha generado el llamado conocimiento embarque. Algunos emplean el término, voy a hacer un zoom a esta parte para que se pueda ver. Algunos utilizan términos como BL madre, hijo, abuelo, nieto y bisnieto, ¿no? Ya. El lenguaje que utilizan de esa manera es un lenguaje biológico. Estamos en tema de comercio, no estamos hablando de biología. Por tanto, el término que empleamos acá se llama desglosar. Anoten ese término que sería muy conveniente que lo manejes bien, ¿ya? Desglosar. No digas BL papá que se casó con la mamá y tuvieron al BL hijo. El BL hijo conoció a una BL hija de otro y tuvieron el BL nieto, ¿no? Esas terminologías son un poco desatinadas, ¿de acuerdo? Ese término te lo acepto si estamos enseñando medicina, pero aquí estamos hablando en comercio y en la palabra que vas a utilizar se llama desglosar. ¿Se entendió esta explicación? Me dicen si entendieron el término. Así explicando lo demás. Bien, voy a leer el chat, a ver quién me falta en el chat, ¿ya? Por favor, ese término es importante porque a veces se escucha en los seminarios cuando participan que alguien te dice, entonces el BL padre no ha generado correctamente al BL hijo. Entonces yo creo que me equivoqué de seminario, digo, porque yo no estoy enseñando medicina, sino estoy enseñando comercio. Desglosar es que identificas en algo general, dentro de lo general se encuentra lo individual y tomas lo individual para identificar al sujeto que le corresponde. Es la manera, es como hablar en conjunto, es como en matemática, ¿ya? Tienes un elemento general y al elemento general lo partes y lo fraccionas. Las fracciones unidas corresponden a una sola unidad. Entonces, cuando concedes cada fracción a algo, estás desglosando. Lo mismo sucede acá. Quiere decir que pertenecían a una empresa que trae tu mercancía y esta empresa ha empezado a identificar a sus clientes
ya ha empezado a emitir sus documentos. Por eso hablamos del máster y el house. Algunos lo dicen en parte internacional, en logístico lo llamamos el house. Master house. House de casa, sí, correcto, porque el documento ya llegó y se genera en el lugar donde debe pertenecer. Es la razón, por eso llamamos desglose. Cuando te digan en la empresa que trabajas Renzo, Jordi, Jeremy, Chiara, Mabel, Anderson, ya hay desglose del documento de transporte, usted entra al sistema, el BL, vas a decirle así en su jerga de ellos. Ya tenemos el BL, entonces van a mandar a un operador en flecha roja. Voy a subir un poquito más mi diapositiva, ya. Miren las flechas rojas y me dicen, por favor, qué es lo que señalo. Elin, Mabel, Chiara, Jordi. ¿Qué es lo que estoy señalando? ¿Qué es lo que señalan las flechas rojas que ven ahí? Anderson, que estoy señalando, Elin, Juan González, Chiara, Mabel, Melissa, Renzo, Romina. ¿Qué señalo? Los pesos, correcto. Vamos a ver los pesos. Peso de origen, peso manifestado, peso recibido. Ya. Muy bien. Vamos a asociar los pesos con el espacio donde corresponden, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos en un color diferente por la simple razón de que cada uno de esos elementos no pertenece a un ámbito igual. Todos están en un ámbito distinto. El peso de origen corresponde a la salida de la mercancía, quiere decir, al país de la exportación. El peso manifestado corresponde al tránsito internacional y el peso recibido al país del destino. Me dicen si entendieron esta parte. ¿Se entendió esta explicación? Me dicen si no vuelvo a explicar. Sí, Jordi. Bien, los demás, por favor. Anderson, Chiara, Mabel. Muy bien, vuelvo a explicar. Ya, vuelvo a explicar de nuevo. Muy bien, voy a explicar otra vez, no hay problema. Ya. 3 elementos importantes del manifiesto. Peso de origen, peso manifestado y peso recibido. He puesto 3 colores porque pedagógicamente no pertenecen al mismo lugar. Hay 3 lugares en la mención de los pesos. El peso de origen corresponde al país que te vendió, ¿entiendes? El país donde se generó la venta y tu compra. Si compraste en China, entonces va a dar la información de China, de qué peso tuvo cuando compraste allá en China, ¿ya? Peso origen. El peso manifestado se da en el tránsito internacional, quiere decir, en el transportista. Y el peso recibido se daría aquí en Perú. Por eso decimos, país del origen, país de la exportación, el peso origen se da, el peso manifestado se da en el tránsito internacional con los transportistas y el peso recibido se da aquí en el país de destino o país de la importación. Me dicen si han entendido esta explicación nuevamente. Cielin, bien. Anotemos. Peso de origen, documento comercial. Peso manifestado, documento de transporte. Peso recibido, documento de almacén o punto llegada. Anoten. Peso origen, documento comercial. Peso manifestado, documento de transporte. Peso recibido, el documento del punto de llegada o almacén, ¿ya? Esos son los 3 elementos generales para identificar esta parte.
Ahora, un elemento que acompaña al término de la llegada y la descarga es lo que está en flecha verde. Voy a bajarlo un poquito más ahora a la otra flecha. Ya. Me dicen si pueden ver lo que dice la flecha verde y las dos flechas naranjas. No, naranjas no, celestes, perdón. Verde y celeste. ¿Pueden ver la información? ¿Sí, Mabel? Bien. ¿Los demás? Muy bien, Kiara. Fecha de transmisión. Elin, Romina, muy bien. Anderson, de acuerdo. Jordi, Jeremy, Renzo, muy bien. Ya. Fecha de transmisión. Juan González, muy bien. La fecha de transmisión significa algo. La fecha de transmisión es la data en la que se debe cumplir el plazo que tiene el transportista para enviar la información a la aduana. Acuérdense de las diapositivas iniciales. La nave llega al territorio marítimo peruano, envía la información electrónica a la aduana, pero esa transmisión de información electrónica a la aduana cumple un plazo. Ojo, un plazo. No puede enviar la información fuera del plazo. Fuera del plazo, multa. Eso lo vamos a ver aquí más adelante, ¿ya? Esta es la diapositiva de los plazos. La siguiente, consignatario. La pregunta para cualquiera de ustedes, ¿quién es el consignatario? En este caso, ¿quién es el consignatario? ¿Qué nombre le darías tú al consignatario? Cualquiera, por favor. Uno o dos que intervengan. Muy bien, Jordi, el dueño. No, no Jeremy. La agencia es tu representante. Uno es el dueño. Mejor dicho, en otras palabras, sería el importador. ¿De acuerdo? El importador puede ser el dueño o consignatario. Muy bien, Kiara. El embarcador, ¿quién sería? Embarcador. ¿Quién sería el embarcador? Si ya sabemos que el consignatario es el importador, muy bien. Pueden ser, Jordi, dos sujetos. Que sea la misma empresa proveedora, vendedora, o que sea el transportista. Siempre son dos. La empresa transportista o la misma empresa vendedora, ¿ya? Tomen en cuenta ese dato. ¿Listo? Ya. Pregunta, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bien. ¿Cuándo es el caso, Jordi? Ya, muy bien, buena pregunta. Cuando realizas el término de entrega, la misma empresa, me refiero a los Incoterm, cuando la empresa vendedora cumple la disposición de entregar tu mercancía en términos FOB, la empresa vendedora, en algunos casos, asume la entrega personalmente y sale a nombre de la empresa vendedora. En otros casos, sale el nombre de la empresa transportista. En el primero, tome en cuenta el término de entrega denominado Incoterm. Bien, hasta aquí, ¿se entendió la explicación? Me dicen si han entendido la explicación. Si hay alguna duda, me dicen para pasar a la siguiente diapositiva. Juan González, ¿todo claro? Muy bien, Kiara. Anderson, muy bien. Juan González, ¿entendió la explicación? Jeremy. Hemos aprendido en esta parte manifiesto leyendo la información del manifiesto, ¿de acuerdo? Sí, Jeremy, muy bien. Juan González, creo que me falta Juan González. No lo he visto en la data de respuesta. Me voy a mirar si está por acá. A ver, Lynn, Jeremy, Jordi, Juan González. Así, ¿no? Tengo que tu data de información, me parece. Entonces, hemos aprendido a leer la data de información del manifiesto
Cuando buscas la información de tu importación y viceversa, lo aplicas al caso de tu exportación, ¿de acuerdo? Esta es la data que maneja la página web SUNAT. Vamos a verlo más adelante con un caso analizando la situación del propio manifiesto de carga. Ya. ¿Qué documentos necesitamos para constatar la información anterior? Pregunta libre. ¿Qué documentos debes necesitar para constatar la información del manifiesto? Todo lo anterior, ¿con qué documento lo respaldas? Para compararlo. Lo leo en el chat. ¿Con qué documentos respalda la información? Muy bien, Kiara, factura, sí, también. Eso es por el tipo de mercancía. Ya, eso es identificar una mercancía en el manifiesto, correcto, ese es en el detalle. Ya, ¿qué más? ¿Qué más documento utilizaremos? ¿Cuál es el documento que da la data de pesos en el país de la exportación? ¿Cuál es el documento que da los pesos neto, bruto o tara en el país vendedor? ¿Cuál es el documento que emiten en el país de la venta? No, ese transporte, Jordi. Acuérdense que lo acabo de mencionar. Les dije que es un documento que no figura en la ley de aduana, pero es un documento comercial que lo necesitas cuando uno realiza la acción de aforo o reconocimiento físico en el canal de control. Lo acabo de mencionar en las diapositivas anteriores. Les dije que ese documento es comercial, no está en la ley de aduana, pero se necesita en la parte operativa. Da la data de cómo están construidos mis bultos y trae los pesos. No, ese estás refiriéndote a un peso en concreto, Renzo, pero allá en el país del origen. ¿Alguien se acuerda qué nombre di al documento que da la data de todos los pesos? Es un documento comercial que acompaña la factura. El packing, muy bien, Elin. La lista de empaque o packing list, correcto. Con este documento, Elin y los demás tomen nota, corroboras el peso de origen. ¿De acuerdo? Tomen nota. El peso origen lo corroboras con el packing list. Ya. El peso manifestado, ¿con qué documento lo corroboramos? El peso manifestado, ¿con qué documento lo vamos a corroborar? El peso manifestado. Recuerda a quién le pertenece el documento para que identifiquen de qué documento hablo. No, Jeremy, la factura es un documento comercial. Acuérdense que hemos dicho que el manifiesto no es un documento comercial. ¿Cómo lo denominé? La factura solo nos sirve para corroborar que la data general de mi mercancía está correcta, nada más. El documento de transporte, el peso manifestado se corrobora con el documento del transporte. Bien, Anderson, ¿cómo se llama el documento de transporte? Hemos dado los nombres. El BL, la guía aérea y la carta aporte. Sí, Jordi, correcto. El packing list es un documento comercial que lo emite el proveedor o vendedor para darle la situación en el cual se encuentra la mercancía, o sea, cómo se encuentra acomodada tu mercancía. Suponte, Jordi, que te envía 5 lotes. En los lotes te va a indicar en el packing list cuáles son las mercancías que están en el lote 1 con sus pesos y sus descripciones, lote 2, lote 3, 4 y 5. El packing list es un documento informativo comercial. Muy bien. Y la información del peso recibido, ¿con qué documento lo corroboro? Y la información del peso recibido, ¿con qué documento los podemos corroborar? Acuérdense dónde he dicho que se emiten los documentos. Es importante que deben haber anotado. ¿Quién corrobora la información del peso recibido?
Acuérdense que existen dos lugares para la descarga. ¿Se acuerdan que mencioné en la clase anterior? Muy bien, el documento almacén Jordi, correcto. El almacén, correcto. Muy bien. Recuérdense, la descarga de tus mercancías en importación se pueden realizar en punto de llegada y almacén. El documento de punto de llegada podría ser el ticket de balanza, ¿ya? Warehouse, en otro caso. Y en el caso del almacén, el volante de despacho, ¿ya? Esos son los documentos. Con esta serie de documentos puedes validar la información del manifiesto, porque la información del manifiesto es transmitida electrónicamente. Entonces, usted, con los documentos que hemos mencionado, corrobora cada dato si corresponde para poder tener alguna contingencia en el caso que uno de los datos no corresponda. Los documentos del destino se generan en destino. Tengan cuidado con eso. Sí, el packing list es para el peso origen, Jordi, correcto. Los documentos de destino se generan en destino. Quiere decir que Ara, Mabel, Juan González, Jordi, Jeremy, Elin, que ese documento solo se va a dar cuando llegue. O sea, si descarga en punto de llegada, bueno, ticket de balanza, ¿no? O warehouse en salida. Y si en el caso, por ejemplo, de ingresar al almacén, volante de despacho. Entonces, esos documentos se generan luego de descargar y luego de ingresar al almacén. No se generan antes. Los demás documentos sí ya los puedes tener porque ya han sido generados y la mercancía ya está en tránsito y en llegada y ya está en el factor de la descarga. Vamos a ver la diapositiva para pasarla. Ahí están los tres elementos. Permítame ver si me salté la diapositiva o la diapositiva. Sí, esta es la diapositiva. Ya. Ahí vemos, por ejemplo, desglosado ya una información. Vamos a ir analizando esta información. Todavía me queda tiempo. Bueno, voy a correr 3 minutos nomás. Vamos a ver. Me dicen si pueden ver la información de las flechas verdes. ¿Pueden ver la información de la flecha verde? Ya. Desen cuenta de algo. Díganme si hay alguna diferencia entre la información de la flecha verde total y la que tiene línea verde. O sea, la del conocimiento con la del máster. ¿Son iguales o son diferentes? Mire la información. Muy bien, Kiara. Muy bien, Jordi. Los demás, Juan González, Jeremy, Elin. Muy bien, Anderson. Son iguales. ¿Qué significa aquí? Aquí vamos a darle un nuevo significado a la información. Significa que la mercancía embarcada ha sido identificada al mismo sujeto que la recibe. Quiere decir que puede ir de un vendedor a un mismo comprador. Solamente se identifican dos sujetos comunes y en todo caso se puede decir también que corresponde al mismo sujeto que la recibe. Por eso, digamos así, es una carga o una mercancía identificada para una sola persona. Ha sido enviada para uno y ha sido recibido para uno. ¿Qué pasa cuando el máster es el mismo número y los conocimientos son diferentes? Significa que estamos en cargas consolidadas. Es decir, por ejemplo, es como que Mabel, todos le compraron a Mabel, sería el máster Mabel, y los que le compraron a Mabel serían los del famoso mercancías que vienen consolidadas. Acuérdense que la palabra consolidado significa agrupamiento de mercancías que pueden corresponder a diferentes importadores. Me dice si entendiste esta explicación. Sí, Jeremy, Jordi, muy bien. Anderson, Juan González, Mabel, Chiarelin, ¿te entendió esta explicación? Sí, Renzo. Vuelvo a repetir para dar término a esta sesión.
Significa lo siguiente. En la información que ves acá, Melissa, Renzo, te van a dar cuenta que los dígitos son iguales. Corresponde decir, de manera comercial, que el envío corresponde con el que la recibe. Quiere decir, Juan González Máster, Juan González Conocimiento. No hay diferencia. Entonces, se puede decir que es una carga única, ¿no? Exclusiva, de un vendedor hacia un comprador. En el caso del que el BL Master fuera Mabel y todos ustedes de la clase le compraron a Mabel, Mabel sería el Master. Y en el Master de Mabel se desglosa, o sea, se fraccionan los documentos que identifican la mercancía de todos ustedes. Por eso podríamos estar hablando ahí de una carga consolidada. ¿Se entendió ahora la explicación? O sea, varios importadores de un solo comprador. ¿Sí, Melissa? Muy bien. Renzo. Muy bien. Entonces, nos estamos quedando acá. Todavía falta bastante información por desglosar del manifiesto. No estoy llevando nada teórico. Más adelante voy a poner algo teórico que es importante para comprender la transmisión, la llegada y la descarga, ¿sí? Aquí nos quedamos y al término de esa sesión, que debe ser la siguiente clase, empezaríamos luego con los operadores y ya estaríamos entrando a los regímenes aduaneros de una manera más práctica para que comprendas todo el proceso, ¿sí? Bien, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión de clases. Muchas gracias, Anderson. Nos vemos, Elim, Jeremy, Jordi, Juan González, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo y Romina. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente sesión de clase para seguir con la explicación. Gracias con todos. Muy buenos días. Nos vemos.